Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y familiares, hermanos en la fe? Nuevamente les saluda su amigo Gustavo Barajas. Hoy en este día vamos nuevamente a estudiar nuestra lección de escuela sabática. Hoy jueves 10 de noviembre, ¿sí? Y lleva por título Primicias de los que durmieron. Primicias de los que durmieron, ¿sí? Eh, en estos momentos, queridos amigos, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios como cada día lo venimos haciendo y lo venimos compartiendo. Ahí les pido una disculpa, queridos amigos, queridos seguidores de este su canal. Creo que el día de ayer estuve mirando que hubo una complicación, no se podía subir el video. Parece que apenas en la madrugada se acabó de subir ese video. Lo que pasa es que me anda fallando mucho el internet, pero pues Dios proveerá, queridos amigos, para que todos los mensajes que podamos seguir compartiendo se sigan compartiendo, ¿sí? Como dice la palabra de nuestro Dios, lo que es de Dios se va a hacer de una u otra forma, se va a realizar. Entonces, tenemos fe, queridos amigos, que no va a haber ya ningún impedimento, ¿sí? No va a haber algo que impida el que se comparta el mensaje de nuestro Dios. Bien, vamos a dar inicio con nuestro estudio de este día de hoy. Hoy jueves 10 de noviembre vamos a estudiar nuestra lección. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios en estos momentos. Vamos a hacer una oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Cariñoso Padre Celestial, en estos momentos nos dirigimos a usted dándole las gracias por la vida que usted nos da, por la vida que nos concede. Gracias Padre Eterno porque hasta estos momentos nos tiene con bien, nos tiene con vida. Y Padre, en estos momentos vamos a estudiar su santa palabra. Le suplicamos y le rogamos, Padre Eterno, por favor, que usted sea quien nos dirija, quien nos capacite para así poder entender su palabra. Que su Santo Espíritu trabaje en sus corazones de todos mis hermanos, de todos aquellos mis amigos, amigas que me siguen en este canal, mi Dios, para así ellos puedan nutrirse espiritualmente. Que su Espíritu Santo trabaje en sus mentes y en sus corazones. Lo suplicamos y lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, vamos a iniciar con el estudio de hoy. Y nos lleva al libro de Primera Corintios, primera carta de Corintios 15:20. Vayan conmigo, si no tienen su Biblia a la mano, vayan por su Biblia, pónganle pausa a este video para que no nos perdamos y vayamos juntos estudiando la palabra de nuestro Dios. Primera carta de Corintios capítulo 15, versículo 20. Dice así: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Luego nos manda al libro de Deuteronomios 26. Libro de Deuteronomios 26. 26, versículo del 1 al 11. Dice así: Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella, y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás a él sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: Declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. 4. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. 6. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre,
y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. 8. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y señales y milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. 10. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. 11. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Ahora dice la pregunta, ¿en qué sentido se refirió Pablo al Cristo resucitado como primicias de los que durmieron? ¿Sí? Y aquí tenemos un comentario, queridos amigos, para entender un poquito más a fondo acerca de las primicias. ¿Por qué Pablo refirió a Cristo el resucitado como primicias de los que durmieron? Vamos a entender un poquito más a fondo. A los antiguos israelitas se les ordenó que presentaran la primera gavilla de la cosecha de cebada al sacerdote, quien la mecía ante el Señor como una promesa de la cosecha completa que seguiría. Ahora, esta ceremonia debía celebrarse el día 16 del mes de Nisan. La cena del Señor también, la cena pascual, se comía el 14 de Nisan del mismo mes, pero era el 14. Y de ahí, el 16 ofrecían las primicias. ¿Sí? La gavilla mecida de las primicias de la cosecha era un símbolo de Cristo. ¿Sí? Las primicias o promesa de la gran cosecha que seguiría cuando todos los justos muertos sean resucitados. Aquí vemos que se mecía, dice la gavilla se mecía, ¿sí? Se presentaba, dice que iban al sacerdote y el sacerdote se encargaba de hacer se me fue la palabra. Bueno, el sacerdote se encargaba de hacer con la cosecha de los primeros frutos, con las primicias que uno llevaba, ¿sí? Él tenía que hacer su trabajo, y su trabajo era que mecía ante el Señor como una promesa de que la cosecha seguirá completa. ¿Sí? Pocas palabras. En aquel entonces tú ibas, vamos a hablar del maíz, los primeros elotes, ¿sí? Un maíz bonito, grandes, ¿sí? Y usted iba y llegaba con su fruto, o no sé, vamos a hablar de un árbol de manzanas, ¿sí? Llevaba las primeras manzanas que salía del árbol y que ya estaban maduritas, grandes, bonitas. Entonces usted llevaba esas primicias, las presentaba, el sacerdote las mecía, ¿sí? Eso se hacía el día 16, ¿sí? Entonces eso daba a entender que usted estaba presentando sus primicias y daba a entender, daba como una seguridad de que toda su cosecha iba a ser como lo que usted estaba presentando de los primeros frutos. Era una seguridad de que todo lo demás, su fruto, iba a ser igual a lo que usted estaba presentando en esos momentos. En aquel entonces era eso, ¿sí? Ahora, por eso Pablo dice que Cristo es las primicias de los que durmieron, porque nuestro Señor Jesús, ¿sí?, resucitó el día de las primicias, ¿sí? Vemos que cuando nuestro Señor Jesús, cuando fue su última cena, en esa noche fue entregado, ¿verdad? Y vemos todo lo que aconteció. Ahora,
vemos que nuestro Señor Jesucristo dejó dicho que al tercer día iba a resucitar. Y al tercer día era un día que se presentaban las primicias. Por eso aquí el apóstol Pablo, ¿sí?, lo dice en ese sentido. Se refiere a eso, en que Pablo se refiere a eso en que Cristo, el resucitado, dice como primicias de los que durmieron, ¿sí? Se presentó en esa fecha en el cual se presentaban las primicias. Ahora, aquí lo que nos está queriendo dar a entender, ¿sí? Como vemos que cuando uno presentaba sus primicias era una seguridad de lo que demás así va a ser. Ahora, igual da esa promesa a la cosecha de que seguiría cuando todos los justos muertos sean resucitados en la segunda venida de Cristo. Eso daba una seguridad, querido amigo, amiga, daba una seguridad, o nos da una seguridad más bien, de que así como Cristo resucitó, así todos en aquel gran día cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, todos serán resucitados así como nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No hay por qué decir, bueno, yo he de resucitar. ¿Será que resucitaré o no será verdad? No, es verdad, querido amigo, porque Cristo dejó ejemplo. Desde antes de que Él viniera en esta tierra, ya había resurrección. Vemos con el profeta, con Elías y Eliseo, ¿sí?, quienes fueron ellos que resucitaron por el poder de Dios, resucitaron a unos niños. Y también vemos cuando nuestro Señor Jesús vino andando en su ministerio, también resucitó muertos, ¿sí? Entonces, el hecho de que hayan resucitado no quiere decir que esos fueron los primeros que resucitaron. No, aquí lo que nos da a entender es de que nuestro Señor Jesucristo resucitó después, pero Él fue primicias de los que durmieron. Sí, Él es algo que va por delante, nos deja como muestra de que todos nosotros, si algún día vamos al descanso, o nuestros amigos, nuestros hermanos que ya fueron al descanso, ¿sí?, resucitarán así como nuestro Señor Jesús no los dejó como ejemplo. Sí, así es como Dios, nuestro Señor Jesucristo nos deja ejemplo. Sí, así va a ser cuando venga nuestro Señor Jesús. Cristo resucitó de los muertos el mismo día cuando la gavilla mecida era presentada en el templo. ¿Sí? Y lo podemos ver ahí en Levítico 23. Vamos rápidamente para darnos cuenta de cómo fue, qué evento estaba marcando ahí. Ahí todo eso simbolizaba a Cristo Jesús. Vamos al libro de Levítico capítulo 23, versículo 10 y 11. Dice ahí la palabra de nuestro Dios así: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente, el día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Sí? Entonces estamos hablando aquí que después del día de reposo, o sea, después del día sábado, o sea, el día domingo, la mecerá. ¿Sí? ¿Sí nos quedan claro ahí? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, estudiando, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo resucitó un primer día de la semana, un día domingo. Entonces aquí por eso nos lo deja bien en claro. Dice el sacerdote: mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá, o sea, día domingo. Y fue cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. ¿Sí? Fue el día domingo. ¿Sí? Así como la primera gavilla era una promesa, escuchen bien, así como la
primera capilla era una promesa y una seguridad de la recolección de toda la cosecha, así también la resurrección de Cristo es una promesa de que todos los que depositan su confianza en Él serán resucitados de los muertos. ¿Sí? No nos queda duda, queridos amigos, que eso es lo que nuestro Señor Jesús nos ilustra en este día. El apóstol Pablo se refiere a eso, ¿verdad? Por eso lo llama a Cristo como primicias de los que durmieron. ¿Sí? Ya como acabamos de mencionar, la ofrenda de las primicias era en una antigua práctica agrícola israelita con un profundo significado religioso. ¿Sí? Era un reconocimiento sagrado de cómo Dios, el proveedor misericordioso que les había confiado a sus mayordomos la tierra donde crecían los cultivos que estaban a punto de ser cosechados. Las primicias no solo indicaban que comenzaba la cosecha, sino también revelaban la calidad de productos. Así nuestro Señor Jesús nos revela la calidad, nos revela que algún día, cuando nuestro Señor Jesús venga, va a haber una resurrección igual como la mostró Él. ¿Sí? Entonces no hay duda, querido amigo, ¿sí? La resurrección existe. La resurrección la veremos en ese gran día cuando nuestro Señor Jesús venga. Si nosotros quizás nos encontraremos vivos aún, vamos a ver esas maravillas, vamos a ver ese gran día, ¿sí? Y si estamos ya en el descanso, vamos a ser resucitados, ¿sí? En ese día. Así como las primicias o la primera degustación de la cosecha madura muestra cómo será el resto de la cosecha para ese cultivo, así Cristo, como las primicias, muestra cómo será nuestro cuerpo resucitado cuando en la cosecha final de Dios no resucite de entre los muertos y nos lleve ante su presencia. Ahora, hasta su muerte, Pablo había de llevar en su cuerpo las señales de la gloria de Cristo en sus ojos, que fueron enceguecidos por la luz celestial. ¿Sí? Ahora, pero esto no significa que él o cualquier otro de los redimidos, glorificados, resucitarán con las marcas así de sus propios sufrimientos. ¿Sí? Aquí vemos en el caso de nuestro Señor Jesús, que cuando resucitó con las marcas que tenía en sus manos, donde fue clavado, sus pies, el costado, ¿sí? Pero nosotros no iremos al cielo sin marcas, queridos amigos, porque dice la palabra de nuestro Dios que nosotros seremos transformados. Dice, en un abrir y cerrar de ojos nosotros seremos transformados. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo llevará esas marcas por siempre. ¿Sí? Como señal, ¿sí? De que Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. ¿Sí? Si le damos lectura ahí en primera carta de Corintios 15, 50 al 54, vemos aquí lo que nos dice. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un ministerio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria.
¿sí? Comentario: glorioso es el triunfo que guarda el fiel. El apóstol, comprendiendo las posibilidades que estaban por delante de los creyentes corintios, trató de exponerles algo que los elevara del egoísmo y la sensualidad y glorificase su venida con la esperanza de la inmortalidad. Favorosamente los exhortó a ser leales a su alta vocación en Cristo. Otro comentario más: Satanás no puede retener los muertos en su poder cuando el Hijo de Dios les ordena que vivan. Vemos que grande es el amor y el poder de Dios. ¿Sí? Dios nos deja en claro que habrá una resurrección. Y ese día va a ser cuando nuestro Señor venga por cada uno de nosotros, que nos hayamos convencido que el único Salvador, ¿sí?, el mejor camino es Jesús. Cuando nosotros estemos convencidos y entreguemos nuestra vida por completo a nuestro Señor Dios, entonces no cabe duda, querido amigo, que cuando nuestro Señor Jesús venga, nos llevará juntos para que allí vivamos. Dice que ahí vamos a estar viviendo con nuestro Dios 1000 años. ¿Sí? Después nuevamente descenderemos a esta tierra, pero ya esta tierra será limpiada. ¿Sí? Ese es otro tema, queridos amigos, a lo que estamos ahorita. Primicia de los que durmieron es nuestro Señor Jesús. Cristo llevará por siempre las cicatrices de su crucifixión. Ahora, ¿qué revela eso sobre el amor de Dios por nosotros y cuánto costó salvarnos? ¿Se imaginan, queridos amigos, para estar marcado ya de por vida, para toda una eternidad, por amor a nosotros? ¿Sí? Si cuando lleguemos a ir con nuestro Señor Jesús vamos a ver lo que costamos nosotros, ¿sí?, por salvarnos, por darnos vida eterna. Qué feo sería, queridos amigos, que veamos nomás de lejos a nuestro Señor Jesús con las cicatrices y yo, vaya perdición, qué triste sería. Por eso, querido amigo, es momento de recapacitar, es momento de reflexionar, de meditar, de aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesús, que Él vino a hacer con mucho amor por cada uno de nosotros. Todo eso nos va a revelar. Ahora, ¿cómo muestra también cuánto ha invertido la deidad para salvarnos? ¿Cómo muestra? Vemos que esas cicatrices nuestro Señor Jesús los llevarán por toda la eternidad. ¿Sí? Y en nuestro pensar ahorita que aún no somos transformados, si yo viera a nuestro Señor Jesús, ¿sí?, me dolería bastante. Aún así me duele bastante saber que alguien más vino a ocupar mi lugar, que otro ser quedó marcado por mi culpa. ¿Sí? Y se me hace injusto, querido amigo, amiga, que aún así, sabiendo que nuestro Dios quedó marcado, ¿sí?, de por vida, aún así yo le dé la espalda. Es muy doloroso, querido amigo. Por eso meditemos en la palabra de nuestro Dios y creamos que hay una resurrección. Que el Señor te bendiga en este día, querido amigo, y esto ha sido el mensaje de este día. Que nuestro Dios bendiga su palabra. Oremos para finalizar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en estos momentos nos dirigimos a usted dándole las gracias porque nos ha hablado a través de su palabra. Gracias, Señor mi Dios, porque usted nos habla una vez más, para que así meditemos en ese gran sacrificio que usted vino a hacer por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a valorarlo. Ayúdanos, Señor mi Dios, a convencernos, ¿sí?, que nada nos impida al rendirnos a usted, a entregar nuestra vida a usted y estar a su disposición. Ayúdanos, Padre, que cada uno de nuestros amigos que están detrás de esa pantalla puedan tomar su mejor decisión. Que de una u otra forma, mi Dios, ellos le acepten también a usted como su único y suficiente Salvador.
Todo lo suplicamos y lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, querido amigo o amiga que me escuchas. Nos vemos hasta la próxima.